El tema a tratar es la multiplicación de matrices. Para eso vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos dan dos matrices, en la cual la matriz A está dada por los elementos 2, menos 1, 3, 1, 0, 4. La matriz B por los elementos menos 1, 3 en el primer renglón, 2, 0 en el segundo renglón y 1, menos 2 en el tercer renglón. Y nos piden encontrar el producto A por B y B por A. Hay que recordar que para que el producto de dos matrices se pueda llevar a cabo es necesario cumplir ciertas condiciones. Y para que se cumplan esas condiciones necesitamos conocer el tamaño o el orden de la matriz. Entonces, si nosotros queremos encontrar el orden de la matriz A, recuerden que está dada por el número de renglones, que son 2, y el número de columnas, que son 3. Entonces sería una matriz de orden 2 por 3. ¿Cuál sería el tamaño o el orden de la matriz B? Pues sería, otra vez, sería 3 renglones y 2 columnas. Y para que el producto de dos matrices se pueda llevar a cabo, es necesario que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de renglones de la segunda matriz. Esto es, que los elementos interiores sean iguales, lo cual nos da como resultado que el número de renglones de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz nos va a dar la matriz resultante, que en este caso sería 2 por 2. Entonces ya sabemos que la matriz resultante va a ser una matriz que va a tener estos elementos. Ahora nos interesa encontrar esos elementos. Recuerden que cada elemento tiene una posición en la matriz. Por ejemplo, este está en el primer renglón, primera columna. Este está en el primer renglón, segunda columna. Entonces, lo que debemos de hacer es agarrar el primer renglón de la matriz A y la primera columna de la matriz B. Y eso nos daría el elemento A1, 1. Como pueden observar, aquí hay 3 elementos igual que en la columna de B. Entonces multiplicamos el primer elemento por el primer elemento, más el segundo elemento con el segundo elemento, más el tercer elemento por el tercer elemento. Como observan, ya no hay más elementos en el renglón ni más elementos en la columna, porque fue la condición necesaria para que se pudiera llevar a cabo el producto. Hacemos la operación y esto nos va a dar menos 1. Hacemos exactamente lo mismo para encontrar el segundo elemento, que está en el primer renglón, segunda columna. O sea, volvemos a agarrar el primer renglón, pero ahora agarramos la segunda columna. Entonces, si volvemos a multiplicar, sería 2 por 3, más menos 1 por 0, más 3 por menos 2. Hacemos la operación y esto nos daría 0. De la misma manera, entonces ya la matriz resultante A por B, sus dos primeros elementos sería el menos 1 y el 0. ¿Qué haríamos para encontrar los elementos que están en el segundo renglón? Exactamente lo mismo. Ahora agarramos el segundo renglón y vamos haciendo lo mismo con la primera columna, con la segunda columna y así sucesivamente. Entonces fíjense, agarramos el segundo renglón, primera columna, y entonces multiplicamos nuevamente elemento con elemento y nos daría 1 por menos 1, más 0 por 2, más 4 por 1. Si hacemos este producto y la suma nos daría 3. Y finalmente el elemento A2, 2 sería los elementos del segundo renglón con los elementos de la segunda columna. Nos quedaría 1 por 3, más 0 por 0, más 4 por menos 2. Si hacemos las operaciones nos daría menos 8 más 3, nos daría 5 y finalmente pondríamos esos elementos en la matriz. De tal manera que esta sería el producto de dos matrices. ¿Qué haríamos si queremos encontrar el producto de B por A?
Pues primero, antes de hacer cualquier operación, necesitaríamos saber si se puede llevar a cabo el producto. Entonces veríamos, la matriz B es de orden 3×2 y la matriz A sería de orden 2×3. Como ven, los elementos interiores, los números son iguales y la matriz resultante quedaría con el número de renglones de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz, que en este caso son iguales, y nos daría una matriz cuadrada de 3×3. ¿Qué haríamos para encontrar? Entonces, ahora mi matriz B por A pues va a tener 3 elementos en el primer renglón, 3 elementos en el segundo renglón y 3 elementos en el tercer renglón. Y haríamos lo mismo. Vean, aquí pueden observar que este sería el elemento 1,1, primer renglón, primera columna, elemento 1,2, primer renglón, segunda columna, elemento 1,3, primer renglón, tercera columna. Nada más como ejemplo, vamos a hacer los primeros elementos y ustedes harían posteriormente, terminarían este ejercicio. Entonces, otra vez, agarramos. Pero ahora fíjense que es B por A. Entonces, ¿qué debemos de agarrar ahora? Pues debemos de agarrar los renglones. Y ahora agarramos los renglones de la primera matriz y agarramos la columna de la segunda matriz. Entonces, déjenme mostrárselos aquí. Aquí quedaría B por A, sería igual, B sería menos 1, 3, 2, 0, 1, menos 2, A estaría dada por 2, menos 1, 3, 1, 0, 4. Y entonces lo que les decía es agarramos el renglón con la primera columna y después con las demás columnas. Observen nuevamente que el número de elementos del primer renglón y el número de elementos en la primera columna son igual. Entonces multiplicamos elemento a elemento y nos quedaría menos 1 por 2 más 3 por 1. Hacemos la operación y esto nos daría 1. De la misma manera agarramos el primer renglón ahora con la segunda columna y nos daría menos 1 por menos 1 más 3 por 0 y eso nos daría 1. Y finalmente agarramos la tercera columna y sería menos 1 por 3 más 3 por 4 quedaría 2. Entonces, la matriz resultante, los elementos del primer renglón serían el 1, el 1 y el 2. Y finalmente, pues ustedes terminen de hacer los otros renglones para que practiquen. Y de esta manera, cualquier matriz de cualquier orden que quieran multiplicar, lo primero que deben de encontrar es que el producto de las matrices